Bienvenido a Un Peso a la Vez, el podcast que cuenta historias reales, cambios posibles y ciencia confiable sobre la obesidad. Yo soy la doctora Gabriela Argüello, soy endocrinóloga y te invito a que te suscribas a todos mis canales, YouTube, Spotify, Instagram y TikTok para que estés al tanto de esta primera temporada. En el episodio de hoy vamos a tocar temas súper interesantes con dos invitadas increíbles que solo de pensar en ellas ya me emociono. Vamos a hablar de la importancia de un tratamiento multidisciplinario y cuál es el papel de una nutricionista con un enfoque funcional. Y también vamos a hablar sobre la dificultad que tienen los pacientes en mantener su peso y recuperar otra vez durante el tratamiento. Para eso, le traje a dos personas increíbles y estoy emocionada primero porque nunca me voy a olvidar que una de ellas me abrió las puertas de su clínica sin conocerme y por primera vez en el podcast le traigo a una paciente mía del consultorio que me dijo que quiere contar todo, que quiere contar sin pelo en la lengua toda su historia para poder ayudar a otras personas. Entonces, primero le presento a ella, que es nutricionista clínica funcional, especialista en salud de la mujer y técnica ortomolecular, con maestría en microbiota humana. Ella es esposa de Guillermo, mamá de Rafa y de Alexa. Bienvenida, Ale Peralta. Hola, Doc, ¿cómo estás? Estoy súper contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y también le tengo a ella, que es mi paciente y también es paciente de Ale. Ella es abogada por la UNA, diplomática de carrera y esposa de José. Así que subrayado de Mario Fuenase. Ella es Andrea Díaz. Muchas gracias, Doc. Para mí es un placer estar acá y muchas gracias por crear este espacio para que personas como yo puedan contar mi historia y socializar más con la gente, digamos. Y bueno, yo quiero empezar este episodio con la paciente, con Andre. Yo quiero que nos cuentes un poco, Andre, cómo era tu vida antes de conocernos a nosotras. Sí. ¿Cómo empezó tu historia con la obesidad? ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés? Sí, bueno, yo toda mi vida sufrí con el tema de mi peso. Tuve una infancia normal, con un peso normal, pero a los 10 años me diagnosticaron asma. Entonces, me acuerdo que en ese entonces, porque no fui yo la única, tenía otro primo también que se había ido al doctor y le recetaron corticoides. ¿Puede ser? Sí. Corticoides, sí. Corticoides, entonces tomó y subió mucho de peso y me acuerdo que en una ocasión también a mí se me diagnosticó asma, entonces me fui y también se me recetó corticoide. Tomé el corticoide y fue, pero porque creo que el corticoide te sube el azúcar en la sangre, ¿verdad? Te genera. Y sí, entonces digamos, mi abuelo, mucha gente es obesa en mi familia, especialmente de parte de mi mamá. Entonces fue tan rápido la forma en que yo subí de peso, fue así en 3 meses yo tenía 10 kilos más y tenía 10 años, o sea, entonces sí, uno se pone a pensar 10 kilos de casi es ahora mismo, o sea, yo me pongo a pensar ahora 10 kilos parece nada, a la vez mucho, a los 10 años es 100 kilos, o sea, vos sos una criaturita chiquitita y pasás de tener tu bracito así a ser enorme, ¿verdad? En lo que más sufrí cuando cuando era chiquitita, sufría mucho, sufrí todo, sufrí la discriminación por mi peso, todos los comentarios desubicados, todo en el colegio, yo estudiaba danza, me empezó a restringir muchas cosas, entonces yo creo que una consecuencia de eso, yo no pude sanar, empecé a tener problemas con la comida, o sea, ahí empezó mi problema con la comida, digo yo, ¿verdad? Me acuerdo inclusive hace poco, justamente hace unos meses, encontré una foto mía cuando tenía justamente 10 años y empecé a subir de peso y yo tengo mis primas que tienen más o menos mi edad y básicamente crecimos como hermanas y ellas son chiquititas y yo era algo grande, ¿verdad? Siempre fui súper alta. Y ella así, chiquitita a mi lado, su bracito así, y yo ahí, gigante al lado. Pero en realidad yo miro ahora y no estaba gorda, sino que subió un poco por el remedio y qué sé yo, empezaba a crecer también. Pero ese trauma de la discriminación, del bullying, de que la gente no entendía también qué es lo que me pasó a mí, porque no es que de la nada yo subí de peso, sino tomó un medicamento que me hizo subir de peso.
cero también educación sobre nutrición infantil. Me acuerdo que en ese, o sea, yo nací en el 91 y esto fue más o menos tenía 10 años, comienzo del 2000. Yo empezaba, antes era, o sea, empezaba el tema de las comidas procesadas, que es cero conciencia sobre todo eso. Entonces yo Comía todo. ¿verdad? Entonces mi mamá, tratando de ayudarme, me restringía mucha comida, ¿verdad? Tanto era así que yo me escondía para comer. Siempre solemos hablar con una amiga que tiene el mismo problema y tenemos memorias vivas de nosotras escondiéndonos para comer, ¿verdad? Para comer el pan que sobró, para comer el dulce de leche que no puedes comer, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que esa fue la raíz de todo, porque después yo mentalmente nunca más, hasta ahora, sigo luchando con esa alimentación tan restrictiva que tuve y que al final no sirvió para nada, porque después yo toda mi vida tuve problemas con mi peso. O sea, mantuve por lo menos un 20 a 25, 30 kilos más de mi peso saludable. Bueno, y toda mi adolescencia, obesa, y tratando siempre de bajar, pero no podía. Trataba de bajar, no podía. Tenía que hacer un cambio porque me sentía ya súper mal en todo sentido, ¿verdad? Y ya empezaba a sentir ahí ya siendo más consciente de mi salud, ya empezaba a sentir ya mi salud, digamos, las consecuencias. Yo me iba a caminar a Ñuazú, no podía hacer una vuelta. Para encontrar ropa era imposible. Y famoso esa era la época en que empezaba a salir a la discoteca y qué sé yo, ¿verdad? Mis amigas con su pollerita y yo pollerita. Olvídate. O sea, no, ¿verdad? Vaquero, luego se encontraba lo que te entraba. Entonces, bueno, y mi papá es militar, entonces me acuerdo demasiado bien. Le dije, yo me voy a vivir contigo todos los días. En las vacaciones de la facultad me voy a ir contigo todos los días y me voy a ir a las Fuerzas Armadas. Entonces me iba y hacía natación porque yo nadaba desde chiquitita. Entonces me acordaba, voy a buscar una actividad física que me sea fácil y que me guste, ¿verdad? Entonces me iba con mi papá, me iba toda la mañana tempranito, me iba con él. No, él trabajaba en frente de las Fuerzas Armadas, yo me dejaba ahí. Y yo hacía caminata en el circuito, que es bastante pequeño, por ponerle, decía 5 vueltas y me metía y nadaba por casi 2 horas. Y en 3 meses bajé, no sé, 15, 20 kilos. ¿Cuántos años tenías por todo eso? Y tenía 19, casi 20. O sea, yo desde que subí a los 10 años hasta los 20 nunca pude bajar. Siempre era yo, Andrea lo gorda, Andrea lo obesa. ¿Sabes qué? Quiero resaltar Sí. unas cosas porque creo que dijiste muchas cosas interesantes. Ok. Lo primero es cuánto hacerle bullying o hacerle sentir mal a una persona obesa hace que coma más. Y cuánto a veces los padres, queriendo ayudar, restringiendo muchas cosas, perjudican más a la persona que ya tiene la cultura desde niña de comer a escondidas, ¿verdad? Claro. Y eso es como que abre la puerta a los trastornos del comportamiento alimentario. Sí. Entonces, para educar y también a los padres y a las personas que conviven de repente con niños que tienen sobrepeso, obesidad, de aprender a cambiar un poco la manera como le tratamos, cómo le hablamos y cómo abordamos en casa, ¿verdad? Porque hoy ya se sabe que no es un camino que ayuda mucho. El de recriminarle a alguien, igual que está con sobrepeso, y segundo, de restringirle, no comas esto, no comas aquello, no comas lo otro. Porque a veces eso perjudica el proceso. Claro que sí, perjudica. ¿Y cómo le conociste a Ale? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con Ale? Y Ale entra en mi vida un poco después de que yo bajé de peso y después yo mantuve ese, porque siempre yo estaba, digamos, 90 para arriba. Sí. Entonces yo cuando hice ese cambio a los 19, 20 años en la facultad, llegué a tener 73, 75, 78, estaban en el rango de los 70, ¿verdad? Desde que pasó eso hasta que le conocí a Ale, que fue en el 2017, me acuerdo demasiado bien. Pasaron como, 5 o 6 años. En ese entonces yo hice de todo para mantener mi peso. Bueno, y después yo me acuerdo que en el 2017 yo me di cuenta que me faltaba mucha educación sobre nutrición. Y le encontré a Ale en las redes, ¿verdad? Y primero luego, qué bella. ¿Quién no quiere ser bella como mi nutricionista? Dije, quiero tener esos brazos tan marcados y tan bellos. ¿Quién tiene tan marcados sus brazos? Porque mi sueño siempre, se acuerda de ella siempre, yo, por favor, qué marcado que tanto brazos. Y yo, mi sueño era tener brazos marcados. Entonces yo voy a ser bella como Ale. Me fui a su consultorio, te acuerdas que atendías ahí cerca del Banco Central.
Bueno, sí, genial. Me fui y con Ale empezamos a justamente a entender la clasificación de los alimentos, los macronutrientes, la proteína, los carbohidratos, las grasas. Y súper bien, súper bien. Solamente que cuando yo le conocí a Ale, yo empezaba una etapa de mi vida que fue una de las etapas más duras que tuve que pasar, que es para ingresar justamente al escalafón diplomático, donde estudias 10 horas más, 10 horas al día y absolutamente nada más importa. Entonces yo llegué me acuerdo que estaba súper bien, siempre hablando así con mi amiga, digo yo, mi etapa más fit fue cuando en el 2017 yo me fui así con Ale, me iba todos los días al gimnasio y hacía cardio también y qué sé yo, pero es muy, o sea, nunca más, no puedo yo llegar otra vez entonces porque en ese entonces yo tenía mucho tiempo, ahora tengo más cosas en mi vida, ¿verdad? De repente encontrar ese balance es complicado. Y después yo entré en la etapa oscura de mi vida que estoy contando, donde todo lo que hacía era estudiar. Sí. Y estuve 3 años así y ahí subí otra vez. Ok. Y ahí subí y era como que yo me acuerdo la primera vez, otra que consulté una vez contigo en esos 3 años. Y yo me acuerdo que yo le dije a Ale una vez, era como que cuando yo bajé de peso al menos de 80 y tenía 70, 75, era como que demasiado me costaba tener ese peso. Hasta ahora me cuesta a mí. O sea, cuesta, me costaba. Y después cuando yo subí otra vez al más del 90, estudiando nomás y solamente concentrándome en eso y no en mi salud, en hacer ejercicio ni en la comida, porque después de un largo día de estudiar, lo único que quería, no te quería comer la lechuguita con el pollo. Claro, estás cansada y necesitas un poco de dopamina. Sí, una hamburguesa con papa frita y una coca ahí encima, ¿verdad? Siempre light porque no se toman las calorías. Y entonces con un helado, ¿verdad? Me fue con mi novio, ahora ya mi marido, se iba a visitarme los domingos y él así, ¿qué voy a llevar? 1 kilo de helado, 1 kilo de helado. O sea, yo ahora jamás te 1 kilo de helado, o sea, 1 kilo de helado así, pero así tranquilamente. Obviamente rapidísimo subí de peso, o sea, yo subo de peso así, miro así, siempre le digo a mi amiga, yo me doy la vuelta ya, respiro ya, así ya estoy. Entonces subí de peso, obviamente bajaba y subía, pero siempre así, más de los 90, hasta que después también otra cosa que pasaron en esos tiempos, yo dije que iba a ser totalmente honesta, sí. Empezaba, o sea, me acuerdo que yo tomaba alcohol, pero llegaba a aumentar a una cantidad que hace poco hablamos justamente, que era así un nivel, yo para, digamos, sentirme un poco feliz tenía que tomar más de 2 litros de cerveza. ¿Quién toma 2 litros de cerveza? Es muchísimo. Sí. Ahora yo huelo así un vaso de gin y ya me quedo más, pero o sea, no puedo tomar mi alcohol. Pero en ese entonces yo estaba así, entonces cuando llegué otra vez a Ale en el año pasado, 1 año y medio, 2 ya va a ser, y contigo 2, yo estaba... siempre le digo que ustedes me salvaron la vida, o sea, porque era así, yo estaba totalmente destruida por todo, mentalmente, físicamente, llegué a tener 100 kilos, o sea, porque pasar, no te das cuenta, me acuerdo que en el podcast anterior también hablaba Chris, o sea, sí, el paciente del doctor Servín, y él decía, vos no te das cuenta, o sea, no es que vos te das cuenta a la mitad y decís, voy a hacer algo. No, vos te das cuenta cuando ya estás ya en el fondo del pozo, cuando ya es un desastre tu vida. Y yo me fui, me acuerdo que yo viajo mucho por mi trabajo, me acuerdo que me fui a Buenos Aires y yo estaba con mi periodo y no dejaba de bajarme mi periodo. Y ya pasaban 5 días, ya eran 10, pero era mucho. O sea, y yo así, ¿qué es lo que me pasa, verdad? Y me fui con mi ginecólogo y la consulta duró 10 minutos. Y es demasiado me acuerdo. Yo entré, duró 10 minutos, yo le dije, estoy así, yo no me siento, hace rato no me siento bien y me está pasando esto, yo quiero saber, yo quiero dejar de sangrar, o sea, que no sé qué me pasa, porque ya pasaba casi 20 días y es horrible estar así. Y me acuerdo que en 10 minutos me recetó un anticonceptivo, me dijo, tendría que irte con una endocrinóloga, tampoco me recomendó nadie, ve ahí en el seguro quién está y nos vemos. Con el anticonceptivo va a parar de sangrar. Y yo lo sabía así, pero para mí algo está mal, porque yo quiero saber qué me pasa. Sí, yo sabía que tenía que ver con mi peso, yo sabía que mi salud no estaba bien. Ahí fue bien que te dije. Sí. Vamos a parar un poco quiero preguntarle un poco a Ale, porque quiero unir, ¿verdad? Entonces, Ale, que vos tenés un hermoso trabajo que es de la nutrición funcional y justamente enfocado en la salud de la mujer, ¿verdad? Y quiero que nos cuente un poco antes que André continúe. ¿Cómo es tu abordaje cuando te llega así una mujer, mira, que es joven, que trabaja muchísimo, que está sangrando sin parar, que está con sobrepeso?
ahí llega Ale. ¿Cómo es tu abordaje, Ale, con una mujer así? O sea, ¿cómo generalmente vos abordás? ¿Por dónde empezás? ¿Y cómo es tu enfoque funcional? En un caso de ella ya había sido mi paciente muchos años atrás en otro contexto, ¿verdad? Entonces había primero cierta confianza. En el momento que ella vino por primera vez a consultar conmigo, como ella bien aclaró, ella estaba en un momento mucho más estable en todos los sentidos, ¿verdad? En ese momento ya ella había descubierto que le gustaba el entrenamiento con pesas. Eso es algo que no es usual en la mayoría de los pacientes, entonces eso siempre fue algo que nosotros usamos a favor para el abordaje con ella y no es algo menor, ¿verdad? Es algo muy a favor en el tratamiento cuando uno quiere estimular la parte metabólica que favorece esa estabilidad, digamos, en cuanto a poder lograr mantener un peso, ¿verdad? Entonces, cuando ella vuelve junto a mí varios años después en este contexto, primero lo que hago es preguntarle su contexto actual, ¿verdad? Es más, una de las primeras cosas que yo le pregunto a mis pacientes cuando capto que es así muy multifactorial el tema agudo en ese momento, es contame un día entero de tu vida, empezando por la noche anterior. Y voy tratando de sacarle detalles de la vida en general y cómo eso se conecta con qué come, a qué hora, en qué situación, por qué sensación, ¿verdad? Nada, en el caso de ella en particular, como yo ya le conocía, yo siempre traté de poder hacerle comprender a ella que claramente el gatillo en ella de salirse de su eje en muchos sentidos, no solo con la comida y con un tipo de ejercicio que ella disfruta, ¿verdad? Es siempre el mismo y parte también de su forma de ser, que no está absolutamente mal, pero muchas veces nos falta como ese parar otra vez y acordarnos que yo soy así, entonces tengo que recordar el contexto al que vuelvo sin querer queriendo, ¿verdad? O sea, ella no es una mujer muy apasionada por su trabajo. Todas las que somos así sabemos que eso nos lleva a descuidar cualquier área de nuestra vida, no necesariamente solo la alimentación, ¿verdad? Sí. En ese momento ella ya venía varios años después en una relación de pareja que se iba estabilizando con miras a casarse, entonces siempre hablamos de todo eso, ¿verdad? Y de cómo esa forma de ser y esa prioridad que ella siempre tuvo, ella claramente iba a tener que poner siempre en perspectiva para no descuidarse ni a ella, ni su matrimonio, ni otras cosas que son importantes y que tienen absolutamente todo que ver con nuestro autocuidado y en este caso con el abordaje funcional y integral en la salud de ellas. Sí, Ale, y me sorprende, discúlpame que te interrumpa, pero me sorprende y me gusta de que en tu primer discurso todavía no hablaste de la alimentación, ¿entendés? Entonces, ¿cuánto es importante? Principalmente cuando vos le ves de una manera integral a alguien, ¿no? Entender su contexto, saber qué ejercicio le gusta, ¿verdad? Y para partir de ahí... Es la parte que hoy tenemos que entender. O sea, la alimentación es como la higiene, es algo que todos vamos a pasar todos los días de nuestra vida, todo el tiempo. No vamos a no higienizarnos y nos vamos a no comer. Entonces, al ser una cosa básica y tan primaria, no puede ser el foco en un mundo, hoy por lo menos, que se mueve de esta manera. Porque claramente los factores que van a terminar determinando qué comes van a ser cientos, miles de millones de otros. No que yo, ella es una mujer, y siempre le digo, inteligente, sabe, ya tiene muchísimo trabajo conmigo. Claramente ese no es el problema. El problema es otro. Sí. Y abordar desde el peso, desde esto, desde lo otro es... Perdón, pero ridículo cuando estamos hablando de algo mucho más extenso, ¿verdad? Mucho más complejo y para mí es mucho más fascinante porque ahí uno puede reconocer otras cosas que ayudan, no solo a la alimentación, sino que a todo el resto de las cosas que ella está necesitando en ese o en este momento y que la hacen plena y feliz. Sí. Lo que se suele decir, pero es muy cierto, que parece medio cliché, que el problema en algunas situaciones, y la grande mayoría tal vez, no es lo que come, sino por qué come. Claro. ¿Verdad? O sea, nosotros habíamos trabajado con ella. Sí. La base, que era así, más nutricional y de educación alimentaria en aquel momento, en el 2017. Sí. Ella vino para eso, ya lo habíamos trabajado y ella, al ser una mujer tan inteligente, ella hoy sabe. Sí. O sea, hoy es otra cosa. Y en ese particular momento había
algo hormonal agudo, algo inflamatorio impresionante que le estaba afligiendo. Imagínate como mujer, o sea, nuestro sangrado es algo en nuestro eje y claramente que nos va a preocupar y afligir y aparte que sentimos, sale de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces lo primero que le dije, bueno, esto es el primero. Hay que consultar, hay que ver otra opinión. Acá hay otras formas de... No hay, nunca hay una sola opción y hay derecho a escuchar otras campanas, ¿verdad? Y tranquila, primera vez y mientras tanto lo otro empezamos a ordenar, ni siquiera miramos del todo. Sí. Porque el foco no puede estar ahí en ese momento, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí, sí, vamos a arrancar en ese momento. Y en esa consulta, esa segunda consulta, André, con Ale, que yo sé que la consulta de Ale dura hora y media para entender a su paciente, ¿qué fue lo que más te impactó así? ¿Y qué decís que fue así? El clic que hizo que vos empieces a cambiar de a poco, porque como dice, ya eran muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué enfoque de Ale fue que vos sentís que más te ayudó en ese momento? Primero que nada, Ale sabe que ella es... Bueno, ustedes las dos me salvaron la vida, ¿verdad? Pero lo importante de que tu clínica sea solamente para que esté enfocado a la mujer y que sean todas mujeres. Porque si no sos mujer no vas a entender no sabes lo que significa sangrar por 20 días o más de 20 días. Yo estaba casi un mes todos los días. O sea que a veces no te das cuenta ni siquiera que estás sangrando. Es horrible, ¿verdad? Y otras millones de cuestiones que solamente si sos mujer sabes, ¿verdad? Entonces yo una de las cuestiones que cuando dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y siempre le seguía a Ale las redes, yo me voy a ir otra vez con Ale porque yo sé que ese es el enfoque que yo necesito ahora. Y me voy a ir con todas las con las doctoras que están en su... Cuando eso ya estabas, con las doctoras que son mujeres también y yo sé que ellas me van a ayudar. Y me acuerdo que me fui, estuvimos hablando 2 horas en la primera consulta, me mandó a hacer análisis de sangre que así súper específicos y después me acuerdo que la segunda consulta era así tipo... Ale se paró así, tiene ella su pizarra y se paró a dibujarme. Y me mostró y me dijo, mira André, este no está bien, este está acá. Algunas cosas, digamos, que estaban en el parámetro que sale ahí la medición del análisis, pero estaba ya... Fuera de rango. Estaba a punto de estar fuera de rango. En los límites, me dijo, los límites también, todo esto hay que mirar. Y me explicó ella básicamente, es como que si fuera que tu casa está ahora mismo desordenada, no está en tu eje, me explicó todo lo que acaba de decir. Y yo me quedé así como que, wow. Tengo que hacer muchos cambios en mi vida ahora, ¿verdad? Y en realidad, como dijiste, no era algo enfocado en qué es lo que yo estaba comiendo, sino por qué yo estaba comiendo así, por qué yo me estaba comportando así, por qué yo no podía, por qué no estaba durmiendo bien, por qué no estaba haciendo ejercicio, la carga laboral impresionante que tenía, era un conjunto de todo, ¿verdad? Y ahí yo me di cuenta que tenía que hacer muchos cambios, ¿verdad? Y ahí después también, y ahí entramos contigo, no sé si querés hablamos ya de eso. Me acuerdo, no sé, nuestra primera consulta. Pero lo que más te impactó de esa segunda consulta, lo que más te ayudó fue que te vio como un todo, que te mostró todo lo que estaba fuera del lugar. Claro. Y que pidió ayuda de otros profesionales también. Claro, y yo justamente por eso me fui a la clínica Rafa, porque yo sabía que iba a encontrar ayuda de todos lados, de multidisciplinario. Iba a encontrar al nutricionista que me iba a ayudar, a la endocrinóloga que me iba a ayudar. En algún momento hablamos también que es muy importante la ayuda psicológica también, que todavía no lo hice, pero estamos ahí. Entonces eso, ¿verdad? Entonces yo, ese enfoque era el que yo necesitaba, donde nos enfocamos en todo, como un todo, no yo, Andrea, solamente comiendo pizza los sábados en vez de comer pollo con ensalada, no sé. Era eso, ¿verdad? Sí, y otra cosa que tiene Rafa, sí, que yo creo que ayuda mucho en el proceso es ese trabajo transparente entre los profesionales. O sea, por ejemplo, Ale, sí, me acuerdo que ella me llamó o me mandó un mail, o sea, no sé, no me acuerdo cuál fue, pero me pasó todo tu caso, antes de que vos consultes conmigo, ¿verdad? Entonces, a veces eso ya ayuda, o sea, vos ya venía a consultar conmigo, yo ya sé, sí. Después Ale ya sabe exactamente cómo yo trabajo, entonces de acuerdo a cómo yo trabajo, ella también te indica algún cuidado en la alimentación. Y parece algo tan simple, pero yo de verdad les digo que no es algo que se hace mucho, ¿verdad? Entonces yo siempre aconsejo que los profesionales se hablen, se conozcan. Yo creo que cabe destacar, Gaby, que hay cada vez más profesionales que de a poco se hablen, ¿verdad? Creo que en nuestro país hay como muchos tabúes al respecto, no es algo que, a lo que los
profesionales estemos todavía totalmente acostumbrados, entonces cuesta, ¿verdad? Pero creo que tanto vos como yo trabajamos con profesionales de otras clínicas también, como yo siempre les digo, mismo a los pacientes y entre nosotras profesionales cuando hablamos, no se trata de enviarnos entre nosotras bajo ningún punto de vista, sino que de poner todas las cartas sobre la mesa en la consulta con el paciente. De la importancia de, como yo siempre les digo, muchas veces no se puede en el momento hacer interconsulta con todo el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros siempre hablamos con Andy de la importancia de en algún momento buscar ayuda de la parte emocional, pero ella vive a 1000 y bueno, y no, por a veces motivo todavía no pudo llegar a eso, pero que esté ahí en el abordaje como parte de lo que es importante tener en cuenta en algún momento es suficiente, porque uno traza una línea, una proyección de futuro con todas sus partes. Claro, sí, y claro, es importante todo trabajar en equipo, trabajar nosotros, pero también dijiste algo, es muy importante también entender la individualidad de cada paciente y de repente el momento en que está, ¿verdad? Porque de repente hoy podemos ser nosotras dos, pero en otro momento pueden ser otras profesionales o otras nutricionistas, otras psicólogas, otras, pero ir entendiendo también que el paciente tiene su momento, ¿verdad? Pero también la importancia de todo el mundo hablar el mismo idioma, porque a veces el paciente se pierde por el camino y yo creo que una de las... Paciente inseguro. Sí. Y termina eso afectándose a usted también. Claro. Bueno, y ahí llegó tu consulta conmigo. Sí. Y quiero que cuentes un poco, sin miedo y vergüenza, ¿qué tal te fue? Acabo de contar que casi estoy alcohólico con tiempo, que o sea, no. Perdón, mami. No, pero el alcohol juega un papel fundamental. Sí. Y aprovechando nomás que dijiste eso, o sea, es conjunto de cosas. Yo creo así que en tu caso las emociones hablaban muy fuerte, ¿verdad? O sea, vos tenías como unos atracones, ¿verdad? Siempre después de un día laboral muy cargado, con mucho estrés, que examen, que problemas. Sí. Entonces vos decís, yo llego a mi casa a la noche y quiero comer 1 kilo de helado con mi marido o quiero ir a tomar muchísimo, ¿verdad? Porque es tu momento de desestresarte, un poco de buscar, sentir placer y todo, y para vos tu salida era la comida, ¿verdad? Siempre, hasta ahora. No. Entonces, o sea, es muy importante. Entonces también le pido perdón a tu mamá, pero quiero contarle que a mucha gente le pasa así, ¿verdad? Y que no es culpa de ella, sino que de todo el contexto que vos vivís, de todo lo que vivís desde tu infancia. Me daban un contacto, o sea, desde chica de repente vos te restringían mucho y vos buscabas escondidas, ¿verdad? Y todo tuvo su impacto. Sí. Bueno, y después ahí fuiste a consultar conmigo. Sí. Y contanos qué tal esa consulta y qué te acordás que fue así marcante y te ayudó en el proceso. Sí. Me acuerdo que entré primero, todas las doctoras que tienen en el consultorio de la clínica de Ale son todas bellas. Entonces yo entrarlo ahí queriendo ser bella, no, quiero ser bella como todas las doctoras que tienen acá. Me acuerdo que también sí lo propuse que bella la doctora Gabriela, empezamos a hablar y algo está bien cuando la consulta dura más de 1 hora. O sea, que la consulta dure más de 1 hora no significa que estamos hablando de... Porque yo cuando la consulta dura 10 minutos con el doctor, que es lo que... Como que encima más otra vez cuando te fuiste con algo tan denso que te está pasando, tan horrible, y te va y la doctora se toma el tiempo de explicarte absolutamente cada detalle, todo, y todas las opciones que tenés sobre la mesa, porque eso fue lo que hiciste conmigo, me acuerdo. Me explicaste que yo claramente estaba enferma. Eso era lo que yo no entendía. O sea, para mí yo estaba normal, ¿verdad? O sea, para mí, mi cabeza siempre fui Andrea gorda porque era yo falta de fuerza de voluntad. La comida no te habla, pero a mí sí me hablaba, ¿verdad? Esos comentarios que la gente hace. Entonces, siempre hablamos contigo, el gordo se culpa tanto, ¿verdad? Y yo siempre culpándome, yo nomás no tengo fuerza de voluntad, o yo nomás soy demasiado dulcera y qué sé yo. Y yo no sabía que yo estaba, digamos, haciendo cosas en mi vida que justamente me hacían querer comer, o mi cuerpo me pedía luego comer mal. O sea, yo estaba en una inflamación, más o menos me acuerdo que se puedo encontrar una foto. Pero estaba yo así, mi nariz todo estaba inflamada, o sea, era así, era un desastre. Y yo me acuerdo que llegué, tenía una niebla mental así horrible, no dormía bien. Llegué contigo, también los análisis de sangre que son tan importantes que de repente la gente, o sea, los doctores te mandan a hacer, especialmente los doctores de los seguros, te mandan a hacer esos análisis que son así muy básicos y hay otras cosas que hay que mirar, que hay que medir.
que hay que ver cómo están. Y me acuerdo que todos los análisis que me mandaban a hacer ustedes así súper detallados, y vos también me explicaste todo lo que estaba mal, o sea, todo lo que salían fuera de esos rangos, lo que estaba así en el límite, por qué. Y me acuerdo que me diagnosticaste síndrome, ¿cómo era? Síndrome metabólico. Sí. Síndrome metabólico. Estaba básicamente prediabetes. Me acuerdo que hablamos también con Ale. Ustedes me explicaron las opciones que yo tenía, ¿verdad? Y una opción era el remedio, Saxenda, Ok. con la droga liraglutida. Sí. Entonces yo me acuerdo que lo primero que pensé fue que no quería, yo tampoco quería tomar anticonceptivo. Me explicaste que la única forma de que yo dejé sangrar era el anticonceptivo. Y vos me dijiste también, pensá muy bien. Después me acuerdo, Ale me dijo, yo creo que podríamos llegar a un resultado sin el remedio, pero depende de vos, anda a pensar. Y me acuerdo que me fui y pensé, y después dije, le voy a dar una oportunidad a esto que me va a ayudar, porque era una ayuda y era con receta médica, con acompañamiento de doctores y todo. Y puedo decir que el remedio me cambió la vida. El remedio o sea, me acuerdo que siempre me dijiste que, o sea, no se pongan celosos los demás pacientes, pero una de las pacientes más exitosas con el remedio, porque a mí el remedio, hay gente que sí, bueno, le hace mal. A mí me hizo, o sea, a mí el remedio me salvó de la vida, en serio. O sea, tenía hasta, o sea, tuve digamos, Efecto colateral. un efecto colateral que te da un poco de estreñimiento, pero después para mí fue así, o sea, Sí. yo cuando llegué al consultorio el año pasado con ustedes, yo estaba, con mi trabajo me estaba a punto de matar. Estaba totalmente recontrainflamada, con problemas de mi periodo. Ese año me tenía que casar, eso es otro detalle, yo me tenía que casar. Estaba organizando mi boda, o sea, y encima me tenía que mudar de mi casa, la casa de mis padres, donde estaba viviendo hace 32 años, o sea, mucho cambio de ese año. Y si yo no me iba con ustedes, si no seguía ese tratamiento tan completo, con la ayuda del remedio y de ustedes, yo no lo iba a lograr, ¿verdad? Sí. Y el año pasado, me acuerdo que empezamos con el remedio y me acuerdo que lo primero, yo me acuerdo que, porque siempre uno dice, pues yo también tenía, esto es una mentalidad que hasta ahora tengo, me cuesta muchísimo todavía quitar, pero yo soy de esa que tipo, si no hago perfecto, no quiero hacer. ¿Entendés? Tipo, si no, empiezo el lunes mi dieta perfecta sin comer un caramelo de más y sí o sí me tengo que ir al gimnasio 3 horas ahí a matarme, no, el día no vale, Y sin embargo, mentira, Claro que va, todo cuenta. cada desayunaste bien y después, bueno, comiste algo que no, algo, entre paréntesis, entre comillas, fuera del lugar en el almuerzo. Y después, bueno, tomá otra vez, comé bien otra vez en el desayuno, o de repente comiste, lo que me anda pasando mucho ahora, y hablamos con la doble la semana cuando tuve consulta, lo que me anda pasando mucho es que tipo, todo el día como bien, pero después a la noche, como me casé, estoy con mi marido, él está comiendo hamburguesa, yo sabes, quiero comer hamburguesa, y de repente como, y ahí ya pienso yo que, Dios mío, Todo se fue a la chica. todo se fue a la China, y no es así. Y ese fue el pensamiento que justamente nunca a mí me ayudaba a mantenerme, o me costaba más, porque yo me reventaba un fin de semana, el lunes voy a empezar. O si comía mal un día, a la tarde tampoco ya no me quería ir al gimnasio, porque ya comí luego mal. Entonces, ¿para qué me iba al gimnasio, verdad? Sí. Sabes que, André, muchísimas cosas que dijiste que quiero resaltar. Primero, hablar del síndrome metabólico, ¿verdad? Hoy a la obesidad ya se le conoce como una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, ¿verdad? Que comienza con un aumento de grasa visceral, que causa una inflamación, que causa resistencia a la insulina, y a partir de ahí una persona puede tener hipertensión, diabetes, su colesterol bueno, HDL bajo, triglicéridos aumentados. Y eso es lo que a esto se le conoce como síndrome metabólico. Entonces vos juntabas, para que la gente sepa, más que ella dijo que tiene síndrome metabólico, que es, básicamente es que hoy ya se sabe que el comienzo de todos los problemas, de que tanto se habla de diabetes, infarto, ACV, ¿verdad? Pero eso todo empieza con un aumento de grasa visceral, con un aumento de grasa a nivel abdominal que causa cambios, ¿verdad? Esa grasa es más inflamatoria y secreta citoquinas inflamatorias que predisponen a tener resistencia a la insulina, y ahí empieza el desastre, ¿verdad? Sí. Entonces esa es la base del síndrome metabólico, que es lo que estaba pasando contigo en ese momento. Además, ¿verdad? Que tenías un ambiente metabólico no favorable, también con un estrés laboral, ¿verdad? Muy importante, y varios cambios en tu vida que te llevaron a
a eso, ¿verdad? Otra cosa que dijiste que no quiero dejar escapar y después puedes comentar un poco, Vale, que me sabes sobre eso, es el tema del todo o nada, ¿sabes? El que o hago súper bien todo o no vale. Si yo no hago perfecto, no cuenta luego nada, ¿verdad? Y el problema cuando se trata de salud y alimentación y estilo de vida es que todo bien cuando estamos al todo, pero todo mal cuando estamos al nada, ¿verdad? Y lo importante de hablar y tener en cuenta eso con los pacientes, de que el tratamiento de la obesidad principalmente nunca es una línea recta, nunca. Justamente porque hay cambios biológicos internos que hacen que le cuesta a una persona mantener su peso con el tiempo. Por eso el tratamiento tiene que ser continuo. Sea solo alimentación, actividad física, inclusive cuando se usa medicamentos se tiene que usar así sabiendo de todo ese proceso, porque si no va a ser fallido el proceso, ¿verdad? Sí. Entonces educarle al paciente justamente a hacer un GPS y saber recalcular la ruta en todo momento, ¿verdad? O sea, si te fuiste todo en una cena o si te fue todo en un fin de semana, de perdonarte un poco, porque el obeso se juzga mucho. Y ese juzgarse es lo que hace a veces que todo termine en un atracón, ¿verdad? Sí, quiero saber un poco tu opinión sobre eso, Ale. O sea, es que me recuerdo que cuando ella vuelve otra vez junto a mí, me cuenta que tomó la decisión. Ella estaba muy insegura, tenía miedo. Creo, conociéndole a ella, que uno de los factores también de su indecisión y su miedo era porque ella, en un punto, es como que tomó una decisión general de abordar el cuidado de su salud desde una manera más funcional, ¿verdad? Y generalmente los profesionales de nutrición funcional están así muy en contra de este tipo de abordaje, ¿verdad? De la medicación. Pues como ella trabajó conmigo mucho tiempo, sí, como que tiene mi enfoque, ¿verdad? Ya estoy ahí como que integrado. Y recuerdo también que le dije, si hay una paciente que es adecuada para hacer este tipo de tratamiento, sos vos, le dije. Porque ella, vuelve a recalcar mil veces, es una persona muy inteligente, muy coherente. Sí. ¿Verdad? Ella, sí. Imagínense, en el discurso general de todas las pacientes que solemos atender que se están por casar, ella nunca dijo yo, porque me estoy por casar, necesito llamar esto y traerme tal medicación o tal tratamiento o tal dieta. Jamás le dio ese enfoque. Nunca, ¿verdad? Entonces, yo primero la dejé tranquila por ese lado, ¿verdad? Me acuerdo muy bien y quería nomás recalcar eso, como pero importante el éxito del tratamiento de ella y de que ella se anime a seguir apostando por más en ella misma, ¿verdad? Desde un enfoque más mentalmente más sano, sí, o algo por el estilo, ¿verdad? No sé si eso es tan adecuado, pero es como me sale explicar. Y con respecto al todo, nada, yo siempre trato de explicarle a mis pacientes y sobre todo más a las mujeres que están cursando con un desorden hormonal así fuerte, que no necesariamente tenga que ver solamente con el peso, ¿verdad? Pero siempre les explico que si tienen esa mentalidad, lo primero que tienen que entender es que cuando hay una inflamación muy aguda o una demanda muy alta, porque soy una persona que trabaja mucho, que encima entreno o que tengo muchas preocupaciones o que estoy con demasiada demanda por parte del cualquier tipo de ambiente hacia mi cuerpo, es muchísimo más coherente e interesante pensar en qué no me tiene que faltar antes de pensar en qué es lo que no debo comer. Sí. Porque cuando hablamos de nutrición funcional, hablamos de tener la materia prima suficiente para que el cuerpo pueda realizar todos los procesos más primarios y más básicos, desde la célula hasta los órganos y tejidos, ¿verdad? Más importante, o sea, para que yo pueda menstruar bien, para que yo pueda metabolizar bien, desde la tiroides, las adrenales, lo que sea, hay materia prima que se necesita. Y si nosotros estamos pensando desde la restricción y encima somos mujeres con muchas cosas en nuestra vida, sí, vamos al fracaso directo. Entonces siempre yo intento explicarles, o sea, hay que pensar en qué no me tiene que faltar. Y ese tiene que ser el principal enfoque. Entonces, que no me tiene que faltar en un día tanta cantidad de fibra o variedad mínima de tal cosa, y si en el medio hubo la hamburguesa y qué sé yo, realmente es irrelevante siempre y cuando nos falte lo principal. Y cuando lo principal está suficiente, deja muy poco espacio. Primero que va modulando desde la microbiota intestinal, que en una semana se puede modular, va modulando las señalizaciones metabólicas que generan esa ansiedad por comer. Entonces, cuando vos te enfocas en lo que tiene que estar,
lo que sobra de a poquito va siendo menos sexy. Sí. Entonces es una manera muchísimo más coherente de trabajar con mujeres que tienen muchas cosas en su vida, mujeres que tienen trabajo, familia, responsabilidades y sobre todo ganas de mejorar en cualquier sentido, ¿verdad? Siempre les explico eso, como dice ella, mi pizarrón o con mis gráficos. Me encanta. Trato de darle ese enfoque Sí. y funciona bastante bien. Pero es súper interesante porque es así, no es que no, sino que sí. Entonces ella ya tiene la otra mentalidad, porque esa mentalidad del no. Sí, dijiste en algún momento que te hicieron una dieta muy restrictiva. Y más todavía, Ale, cuando hay ciertos trastornos del comportamiento alimentario, la restricción para pacientes con trastorno del comportamiento alimentario es así como darle puerta abierta a que se vayan todos a una terapeuta. Entonces nunca funciona. Entonces tan interesante eso, porque es una reeducación alimentaria lo que hacer, ¿verdad? ¿Qué tal poner otra vez más fibra, ¿verdad? Más alimentos in natura y pensar en el sí? Y eso también parece, como decimos, inclusive más sexy, esa manera de que las otras salsas más fáciles. Sí, se emociona porque ve platos lindos, coloridos, sí, ese yo. Y sabrosos, sí que se disfruta, ¿verdad? Y otra, bueno, ahora vamos a entrar al tema, obviamente polémico, ¿verdad? Porque cuando se habla de medicamentos siempre es polémico, pero quiero nomás yo aclarar algunos aspectos, ¿verdad? Sí. Primero que nosotros no estamos diciendo que todo el mundo tiene que usar el medicamento que vos usaste, porque a veces la gente escucha y ya... No. Segundo, que sí o sí tiene que pasar por un médico, pero yo quiero, como endocrinóloga, con enfoque hacia la obesidad. ¿Y qué es obesidad? Es cuando hay un aumento de grasa visceral que crea un ambiente de resistencia a la insulina que le predispone a la persona a tener diabetes, hipertensión, o sea, esa es una persona con obesidad. Hoy ya no se usa más tanto el IMC, pero en fin, yo me gusta describir así, o sea, cuando tu grasa en el abdomen está aumentado, eso te está trayendo problemas. Sí. Ahí hay que hacer un tratamiento de la obesidad. ¿Y en qué consiste el tratamiento de la obesidad? En un tratamiento multidisciplinario. Tratar solo con una sola cosa es incompleto. Entonces el paciente tiene que tener un acompañamiento nutricional, tiene que tener un acompañamiento psicológico, tiene que casarse con una actividad física que le gusta y le hace bien, ¿verdad? Y una parte del tratamiento es el medicamento, que obviamente, o sea, hay mucho estigma y mucha por detrás del medicamento, porque hasta hace 20 años atrás solo teníamos medicamentos malos, para que vamos a decir otra cosa, ¿verdad? Y ahora vinieron unos medicamentos que son más revolucionarios, pero no porque son revolucionarios que todo el mundo debe usar, ¿verdad? Y desde que tenga un acompañamiento en conjunto y existen varios tipos y varias dosis y tienen efectos colaterales, entonces hay que poner siempre en la balanza y entender qué paciente es el que realmente necesita, ¿verdad? Sí. Donde los efectos colaterales no van a ser tan dañinos, sino que le van a ayudar, porque otros efectos colaterales, o sea, otras consecuencias de su propia enfermedad son más graves que el medicamento en sí, ¿verdad? O sea, aclarar nomás eso. Y yo quiero decirle de lo importante de trabajar en equipo es justamente que Ale, con su visión funcional, me ayudó muchísimo a evitar tener efectos colaterales, como por ejemplo, ella habló del estreñimiento, entonces Ale, que siempre se preocupa mucho con la microbiota, de qué tipo de alimentos poner. A lo mejor, André, vos no sentiste tanto los efectos colaterales porque Ale te estaba ayudando en ese alimento que ella te pasaba. Sí. Después, número 2, se puede perder masa muscular, ¿verdad? Estos medicamentos hacen que comas menos, ¿verdad? Entonces, si vos no tenés un guía nutricional adecuado, vas a perder masa muscular. Y perder masa muscular, o sea, perder peso, perdiendo masa muscular, no es una pérdida de peso saludable. Entonces, la importancia, sí, para mí es oro tener a alguien que le enseñe a mis pacientes cómo comer proteína, o qué comer para intentar perder lo mínimo posible, ¿verdad? Entonces, entender también que el conjunto, o sea, ¿por qué usar el medicamento? Sí. ¿Verdad? Que siempre, por favor, háganlo con acompañamiento médico para que sepan cuál, en qué dosis y por qué. Y entender que el medicamento tiene solo una parte del proceso de tratamientos. Es un tratamiento, sí. ¿Entendés? No es una ayuda. Yo no le digo como ayuda, ¿verdad? Porque es un tratamiento, porque vos tenés partimos de eso, sí. Que fue súper importante también que dijiste, doctora, yo no creía que estaba enferma, o sea, yo no sabía que estaba enferma. Sí. Yo ni siquiera me consideraba enferma, porque la gran inmensa mayoría de las personas con obesidad no creen que están enfermas, sino que creen que están como están porque merecen. Y pues es muy pesado eso, ¿verdad?
Pero no, va más allá de eso. No sé si querés decir algo más, Ale, sobre esto que estoy diciendo. No, recuerdo que cuando empezó todo, no sé ni vos, seguro sabrás exactamente cuándo, ¿verdad? Pero todo el tema de esta medicación, recuerdo que, a ver, tuvimos una conversación con las otras nutricionistas de la clínica. Me acuerdo también que les dije, porque obviamente empiezan las opiniones, que claramente yo también tengo la mía, ¿verdad? Pero como no viene al caso hoy, no va, ¿verdad? Pero todo el mundo va a opinar, ¿verdad? Sobre esto, ¿por qué? ¿Verdad? Y yo les dije, ok, o sea, incluso podemos convertir ciertas opiniones, ¿verdad? Sobre por qué no usar en la mayoría de los casos, entre comillas, esta medicación. Pero para mí es mucho más importante, o sea, nosotros nos centramos en el paciente. Sí. Es mucho más importante, bueno, en todo caso decidiste usar, vamos a ver cómo usar. Sí. No es sí o no, es que no es así, o sea, ojalá fuese todo tan sencillo como un sí o no, o un sí o todo o nada. Es la misma cosa. O sea, en el caso de esta persona en particular, ¿cuáles serían los beneficios o cuáles serían las contraindicaciones y cuáles serían las prioridades a tener en cuenta en el uso de? ¿Verdad? Me acuerdo que con ella, nuestras consultas, incluso más allá del estreñimiento, porque como les digo, como vengo trabajando con ella hace tiempo, eso es fácil porque ella ya, mi speech de la microbiota ya creo que sabe de memoria, ¿verdad? Entonces era ajustar nada más, pero era explicarle la importancia de que ella mantenga al menos su masa muscular y que se mantenga siempre entrenando para poder estimular esa masa muscular, ¿verdad? Entonces creo que ese fue el foco luego de mi trabajo con ella durante el uso de la medicación, ¿verdad? Pero eso es ella. Y a lo mejor otra paciente necesita otra cosa. Y nosotras nos vamos a, como profesionales de la salud y como mujeres, claramente no estamos evitando que mucha gente use sin indicación y sin qué sé yo. Entonces la pregunta para mí es, ¿qué más puedo hacer yo para ayudar? En vez de cerrarme a opinar. Y como les digo, tengo incluso mi opinión, pero no suma pues. Sí. En la vida de la mayoría. Entonces yo prefiero guardar mi opinión para mí o para una persona que venga y me pregunte en un contexto adecuado y abrirme a la posibilidad de cómo puedo ayudar a aquellas personas que porque hoy están sintiendo que a lo mejor es el único camino y porque no están entendiendo que son todas las aristas las que hay que tener en cuenta cuando uno usa cualquier tipo de tratamiento. Claro. Desde un tratamiento hipocalórico extremista hasta una medicación así. Porque uno piensa que es la única manera y que es tan simple nomás. Y como universo de la salud femenina es lo más amplio que existe en la vida. Y la obesidad. La obesidad es algo, gente, que de verdad, o sea, yo sí que creo que me alegro de que a mí me toca trabajar en un momento que la ciencia ya avanzó un poco más y que por lo menos hay más caminos, ¿verdad? Porque antiguamente yo le tuve acá a la doctora Liz Balinotti, que es una experta en endocrinología en Paraguay, y me dijo que los obesos antes vivían hasta sus 50 años, por eso ni siquiera se sabía luego qué hacía la obesidad, ¿entendés? Porque era tan alta la mortalidad, porque no se hacía nada que nos... ¿verdad? Y ahora que vivimos más es que estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Pero gracias a que la ciencia avanza y que sabemos cada vez más los caminos y hay que individualizar, cada vez más se habla de una medicina de precisión. Y yo creo vehemente que si Dios quiere, a medida que pasa el tiempo, la ciencia va a descubrir más caminos para los tratamientos efectivos, saludables y buenos para las personas con obesidad, ¿verdad? Sí. Entonces es súper interesante y a mí me encanta tener opiniones divergentes para que todos sumemos. Claro, y ¿sabes qué? Otra cosa que es súper interesante que viene el caso que dijo Ale, que para mí es un mensaje para los profesionales de salud. Sí. Quien importa es el paciente. Sí. Lo que importa es que el paciente esté bien, que el paciente mejore, ¿verdad? Entonces nuestros egos, nuestras opiniones quedan atrás cuando el paciente está en el medio, ¿verdad? Ya ve, pero lo que pasa en ciertas situaciones es que el médico no le pone al paciente en primer lugar, sino el caso opiniones o médicos no profesionales de salud, pero ahí saber, o sea, acordarnos siempre de quién es el importante, es que el paciente esté bien. Bueno, y ahora vamos a irnos al otro lado de la moneda, porque no quiero dejar de hablar de la otra parte, porque todo lindo mientras hay consultas frecuentes, mientras se usa el medicamento, mientras se hace la dieta,
Después llega un momento y que le pasa a la mayoría de los pacientes, Andrea, así es que yo ya sé, por eso ya le estoy hablando ahora, que es como que el paciente dice, no, ahora yo puedo solo. Este es mi momento, yo puedo solo. Si la obesidad es mi culpa luego, ¿entendés? Entonces, ¿por qué yo le voy a necesitar a la Nutri? ¿Por qué yo le voy a necesitar a la doctora y todo? Y es como que abandona su tratamiento. Es muy común, muy común en todos los sentidos. Tratamiento, digo, enfocando todo. El tratamiento dietético, el tratamiento medicamentoso, todo. Pero es porque viene esa teoría de que ustedes se creen responsables de su enfermedad, ¿verdad? Sí. Entonces, hubo un momento en que André abandonó su tratamiento y yo quiero que vos nos cuentes un poco de ese... Abandonó entre comillas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué vos sentiste así del fondo de tu corazón? ¿Y qué fue que hizo que dejes el tratamiento y que vuelva a consultar conmigo después de un año casi? Sí. Primero quería nomás resaltar la importancia de que uno encuentre un médico o en este caso varios en el que vos confíes plenamente. Porque yo me acuerdo cuando tomé la decisión de inyectarme el remedio, de tomar anticonceptivo, yo estaba de hecho que el anticonceptivo ya no tomo más, tomé por 7 meses, ahora está súper regular mi periodo, estoy muy bien. Y de empezar de a poco y de confiar en los médicos que te están tratando es tan importante porque yo no estaba tan segura del remedio y después empecé con el Saxenda, empecé con el anticonceptivo y a cuidar mi alimentación de la forma en que dijo Ale, o sea, enfocándome en realidad en nutrirle a mi cuerpo y después de repente si hay algo fuera del lugar que comí, bueno, ¿verdad? Pero que quiero más también mencionar esto, que me acuerdo cuando yo empecé el tratamiento yo no me iba al gimnasio. Y me acuerdo que me habías dicho, me acuerdo que me dijiste, Doc, mira, capaz no te dé ahora ganas de ir al gimnasio porque el medicamento lo que hace al comienzo es, como la digestión está más lenta, no comes mucho, entonces no vas a tener energía. Y confía en el proceso, me dijiste. Me acuerdo, no sé si me acuerdo, y Ale también hablábamos de eso. Y después llegó un momento que a mí ya me dio ganas de irme al gimnasio y empecé a hacer entrenamiento de fuerza, que hasta ahora lo hago, ¿verdad? El medicamento me ayudó, cuando esto para llegar a la etapa en la cual dejé el remedio. Durante el remedio lo que hace es ralentiza la digestión. Sinceramente, vos al comienzo lo te da náuseas comer. O sea, y te da más náuseas. Parece mentira, pero es como, parece medio mágico al comienzo porque inclusive te dan náuseas comer las comidas que justamente no tenés que comer, como hamburguesas y cosas muy grasientas. No te da. Pero yo empecé el medicamento y yo comía bien. En ningún momento me iba a comer McDonald's ni nada, porque sé que hay otras personas, escuché historias de otras personas que de repente con el Ozempic, que es más fuerte la droga, creo que el del liraglutida que yo me inyectaba, de repente no podían seguir el tratamiento porque no hacían correctamente. Yo el medicamento, por eso de repente capaz me parecía mal, pero me parecía como que una ayuda en el tratamiento, porque es una parte nomás del medicamento. Vos tenés que cuidar tu alimentación, tenés que comer bien y encima tenés que hacer ejercicio, sí o sí. Entonces me ayudó a mí esa etapa en la que estuve con el remedio a primero dejé de tomar, yo no puedo más tomar ahora. Y eso hasta ahora es un efecto que tiene, sí, que se mantuvo después. Se mantuvo después que yo, y me acuerdo que me dijiste, pero vos sabes que este medicamento se usa también para el alcohólico. Y yo, wow. Sí. En realidad ya se descubrió que reduce la gana de tomar alcohol. Pero hasta ahora yo no quiero saber nada, o sea, tipo, en serio. Sí, yo así, mira poco, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso me ayudó otra vez digamos, a adquirir otra vez ese hábito de irme al gimnasio, que a mí me encanta irme al gimnasio. Le encontré a mi entrenador de ahora, Mario se llama, que le quiero muchísimo, él me ayudó también muchísimo, con Mario a meter el entrenamiento de pesas. Y así es que yo pude llegar, bajé creo que casi 20 kilos, porque te llegué a tener casi 100 y después en algún momento llegué a tener casi 80 y medio, 81 fue lo mínimo que llegué a pesar. Y bueno, y así me acuerdo que terminamos el año pasado súper bien. Y después llegó un momento que porque el medicamento como que se adapta a tu cuerpo y después ya no sentí, digamos, ese efecto del comienzo. Sí. Pero claramente hay un efecto que está ahí, ¿verdad? Te ayuda a mantener. Te ayuda a mantener. Y me acuerdo que yo le dije a la doc, tuve una consulta contigo en diciembre del año pasado y también con la doctora Gabriela. Y yo me acuerdo que le dije a la doctora Gabriela, yo quiero dejar medicamento, porque en mi cabeza yo soy Ale Peralta. Yo soy así, ni brazos marcados, se voy a rotar toda la mañana. Toda mi comida tiene colores. Realmente yo trato siempre hago luego un gesto y siempre le digo a mis pacientes, sobre todo a las mujeres. O sea, cuando hablamos ya llegamos a ciertas formas o temas o confianza, yo trato de irme para atrás
mirar así al revés que la lupa, ¿verdad? Así, expandir la perspectiva de cómo miras. Siempre que recibo este tipo de comentarios, ¿verdad? De que yo creo que soy Alberto, de que yo creo que soy así. O sea, siempre tenemos que entender que cuando vos ves mucha luz en alguien es porque claramente algo de eso te corresponde, ¿verdad? Entonces yo siempre, en el caso de ella, ese siempre fue el enfoque de su tratamiento. Ella, por más que le cueste, ¿verdad? Ella tiene adquirido, a ella le gusta, a ella le hace bien, le es fácil de lograr y sostener, ¿verdad? Y eso es súper poderoso en el tratamiento de ella. Y claramente que ahora va a contar desde su propia voz, ¿verdad? Que cuando se aleja de su cuidado, pasan las cosas, igual le sale, le nace, le surge volver, porque sabe, tiene esa memoria corporal y emocional de lo que le hace bien y lo que le gusta, ¿verdad? Sí. Caso que no es, o sea, lo que no es el caso de todo el mundo, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de ella, Sí. ¿verdad? Ok. Sí, y el año pasado me acuerdo que, me dijo la doctora Gabriela, bueno, vamos a dejar medicamento, pero vamos a dejar de a poco, porque dejar de la nada es como que muy, no es recomendable. Me explicaste todos los detalles. Y me acuerdo que me diste porque tengo hasta ahora la indicación médica guardada en mi cartera, y decía, bueno, tanta porque es por dosis. Y yo llegué ni siquiera a la dosis máxima, llegué a 1.8 y me acuerdo que me dijiste, vas a seguir tanto tiempo por 1.8, luego el siguiente mes vas a irte al 1.2 y vamos a terminar con el 0.6 y después te espero en febrero. Yo lo que hice fue en diciembre, Saxenda, ¿quién sos? Tomaste la propia decisión y yo, o sea, de nada, ¿sabes qué? ¿Quién sos? Otra cosa también es que el medicamento es bastante caro, o sea, es 1,5 millones. A la dosis que yo llegué, era 1,5 millones mensual. Hombre, a los pacientes les va a encantar esto, estamos hablando todas las dosis y todo. Sí. No se automediquen. No. Sí, 1,5 millones mensual y era así tipo, ay, no, ¿verdad? Yo supe. Sí. No, me casé porque la gente pregunta muchísimo. Yo me acuerdo cuando le conté a mi amiga, me dijeron, y yo así, bueno, pero es lo que, 1,5 millones mensual, yo me acababa de casar, viene otros gastos, qué sé yo. Entonces dije, bueno, por cuestiones económicas y por una cuestión de que yo pensé que la tengo clarísima. Yo la leo bien. Pasa mucho. Yo ya tenía querido el hábito del gimnasio, lo único que me faltaba hacer era cardio, que hasta ahora no lo hago. A veces ahora estoy tratando de mejorar en eso, ¿verdad? Pero tenía eso adquirido, ya yo sé que tengo que comer, exactamente sé que tengo que comer, no existía ese problema, entonces yo dejé así, corté. Fue extremadamente complicado, como le conté, mi trabajo es una locura. Yo estoy en la Dirección de Integración Económica, básicamente todo lo que es Mercosur. Y el semestre pasado Paraguay fue presidencia pro tempore. Y todas las reuniones organiza Paraguay. Y todo teníamos que organizar nosotros. Yo tenía jornadas laborales que terminábamos a las 10 de la noche. A la 1 terminamos, me acuerdo, una vez. Entonces yo, fue extremadamente, me acuerdo que te conté la semana pasada, fue súper complicado para mí transitar esos primeros 6 meses. Y lo único que yo pensaba, y yo estaba subiendo, pero estaba subiendo de una forma diferente porque yo comía bien, de repente tenía mis atracones, pero yo no faltaba al gimnasio. Entonces subí así. Subí como 5 kilos de ese Mínimo que llega. de ese mínimo que llegué, que nunca luego terminé. O sea, eso hablamos también, que yo nunca llegué a un peso que digo, bueno, acá, digamos, no alta, pero está acá. Yo sé que acá puedo subir un poco, pero estoy en este peso donde me siento. No llegué, a eso no pasó conmigo el año pasado ni este año. Entonces yo lo que hice fue subir un chiquitito, pero subí de una forma diferente porque me doy cuenta que mi ropa, y me medí, porque me acuerdo que me pesé en febrero, me volví a pesar hace un tiempo y subí en masa muscular. Me daba cuenta por mi ropa porque la grasa es más grande pues que el músculo, o sea, eso yo la tengo, eso sí, ya tengo claro eso. Entonces yo por mi ropa me daba cuenta, pero igual algo no estaba bien, ¿verdad? Yo dejé el remedio de la nada, adquirí el gimnasio está ahí, pero igual hay muchas otras cosas que yo pensé que podía sola y claramente no, ¿verdad? Uno de esos temas que nunca me fui al psicólogo, nunca traté este tema de que yo tengo atracones, ahora menos frecuentes, pero de vez en cuando tengo, donde yo me acuerdo con Ala, hablamos varias veces, cuando vos tenés atracones, no es que vos te pedís una pizza rica y un heladito, vos comés lo que encontrás en tu camino, o sea, está el pan duro vas a comer. O sea, vos está ahí la manteca, qué sé yo, no sé, o me acuerdo que, no sé, así, de repente mermelada,
con pan, pero así 10 de una vez. O sea, y hasta metes todo, no te entran más cosas en tu estómago, vos seguís comiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso, verdad? Y después me acuerdo que llegó un momento que hace como un mes, hablé contigo también y pues todavía no hablamos profundamente, pero yo estoy bien ahora, pero yo siento que yo necesito terminar el tratamiento que nunca terminé. Sí. Y necesito llegar a ese punto. Yo sé que ahí yo estoy en un buen lugar, estoy en un Peor de lo que estaba. mucho mejor de lo que estaba hace 1 año y medio cuando recién me fui, cuando tenía mi problema, los problemas con mi periodo, el síndrome metabólico, cuando estaba extremadamente inflamada, pero hasta ahora yo, y eso justamente es el mensaje principal que quiero dejar acá, que nunca piensen las personas que tenemos el problema que yo tengo, el problema, porque es un problema la obesidad, es una enfermedad, que piense que podés hacerlo solo. O sea, siempre tenés que estar acompañado de tus doctores y cuanto más multidisciplinario sea tu tratamiento, mejor, porque es cuanto más vas a ir descubriendo cosas de vos mismo y cuanto más vas a ir descubriendo lo que tenés que hacer para que esto sea a largo plazo, ¿verdad? Y que no sea... y que no sea una solución, digamos, de un momento, porque es tan fácil llegar a ese lugar tan oscuro donde vos llegaste, es facilísimo. O sea, he estado ahí porque yo ya estuve en mejores lugares otra vez, y yo lo que le dije a la doctora la semana pasada, tuvimos otra consulta, o sea, yo me di cuenta que de repente quiero terminar el tratamiento y le necesito otra vez al remedio, o sea, le necesito otra vez que me acompañe esta etapa, y ir viendo y también de repente complementar con la ayuda psicológica que nunca hice, que nunca busqué, ¿verdad? Porque se me está volviendo demasiado complicado ahora todo. O sea, porque cada día, y estábamos hablando antes de la entrevista, usted ya son madre, yo todavía quiero ser, y yo me pongo a pensar así, Dios mío, cuando me embarace, ¿qué va a hacer? Voy a subir 80.000 kilos, y después cómo voy a bajar, y quién sabe cómo voy a estar, y me pongo a pensar en todo eso, ¿verdad? Entonces es como que ir pensando ya en ese futuro, previniendo todo, y ahora estamos en otra etapa. Sí, y es importante, existen muchas cosas importantes. Primero, que yo quiero resaltar, la mayoría de los pacientes obesos con obesidad sienten lo mismo que vos, que es mi culpa, yo soy responsable, yo puedo solo, yo ya sé el voto, un año ya estuve con ella, o sea, ahora yo ya sé de mi cabeza. Sí. ¿Sabes qué es súper importante acá? No basta saber. ¿Entendés? O sea, no, imagínate, todos los endocrinólogos, las nutricionistas serían flacas si solo bastase saber, ¿entendés? Y todos sabemos, no va más allá del saber, vamos allá justamente porque hay mecanismos internos biológicos que no podemos controlar, que escapan de nuestro saber, que escapan de nuestra fuerza de voluntad. Y es ahí donde entra el tratamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que dijiste, yo solo quiero explicar una cosa, después te paso para ir terminando. Pero yo siempre uso la analogía de una gomita cuando tratamos la obesidad, ¿verdad? Andrés, sin su tratamiento, es una gomita suelta, esa de dinero, así. Entonces, yo agarro la gomita, ella consultó con Ale, empezó a hacer ejercicio. La gomita así. Empezó a hacer dieta y ejercicio, la gomita así. Yo le pasé un medicamento, la gomita así. Entonces, Andrés, con X kilos, que se siente re bien, no se siente inflamada y todo, está con la gomita así. Si yo dejo el medicamento sin dejar nada en vez, la gomita empieza a volver otra vez. Dejo la dieta, dejo el ejercicio, la gomita es como, vuelve exactamente a donde estaba. Entonces, cada vez que vamos a dejar el medicamento, vamos a suspender alguna cosa, algo se tiene que quedar en vez de, ¿entendés? Sí. Y en tu caso, que hay un trastorno con el comportamiento alimentario, el tratamiento psicológico es medio que imprescindible, sí, para ayudarte a manejar. Yo te diría que lo ideal para suspender medicamentos sería que haya ahí un tratamiento psicológico en paralelo que te ayude a vos a controlar mejor, por ejemplo, tus atracones, sí, para que no sea un problema a la hora de suspender medicamentos. Entonces, dejar nomás el mensaje que todo aquel que está haciendo un tratamiento nunca siendo que él puede solo y dejar su medicamento sin tener esa estructura, ¿verdad? Porque a lo mejor dejar el medicamento es igual a más consulta con Ale, remanejar la dieta, hacer en tu cardio, ¿entendés? Sí. Para justamente ayudar a mantener, porque nuestro cuerpo siempre va a hacer de todo para volver al peso anterior. Entonces el tratamiento tiene que ser a largo plazo. Sí. Qué lindo. Y sí, la verdad que yo, lo que también, el enfoque que yo siempre intento darles, cuando ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Porque pasa en caso de muchas mujeres, ¿verdad? Muchos pacientes. Pasó mucho tiempo y uno como que ya tiene muchísimo conocimiento adquirido, ¿verdad? Pero con él también es volver a bajar
a tierra la realidad y la circunstancia de una. El autoconocimiento de cómo soy yo, mis debilidades y fortalezas y mis circunstancias es demasiado importante para poder darle esa mirada más coherente y sabia a cómo voy a abordar ahora. Si yo esto es lo que quiero lograr y claramente tengo esto a favor, esto en contra y mi circunstancia es así. Gracias a Dios, luego la perspectiva del cuidado y la medicina está cambiando de a poco, Sí. ¿verdad? Y hoy ya es mucho más común, aceptado, incluso muchas veces la expectativa del paciente ya es luego tener un equipo, ¿verdad?, de cuidado al menos trimestral, semestral o anual para poder mantenerse con su gomita justa, como dijo la doctora, ¿verdad? Y eso en todos los casos. Y más aún en una persona que tiene una enfermedad de tipo que sea, pero si no hay, sabemos que este mundo lastimosamente nos tiende a inflamar y enfermar. Entonces es justo y necesario ese trabajo de decidir cuál va a ser, qué va a ser lo que va a sostener mi gomita acorde a mis necesidades, a mi individualidad biológica, Sí. a mis circunstancias, porque así mismo como dijiste, hoy qué circunstancias son estas. Con un hijo después, ven y contame que van a ser otras, ¿verdad? Sí. Entonces uno va cambiando, Sí. pero un tratamiento integral tiene que ser parte de nuestra vida, creo yo, hoy en día, cómo están las cosas, lastimosamente. Y por otro lado, me alegro que, bueno, hay generaciones que ya van a crecer con esa cultura, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que suele pasar, antes no, Sí. no, lo que suele pasar mucho es que, y eso hablamos con la doctora, es que de repente el gordo, como siempre, tenemos mucha vergüenza de todo. Entonces vos subiste un chiquitito o te desviaste un poco del tratamiento, lo que dijiste que iba a hacer y no querés volver a la consulta. Y a mí me pasó eso este año. Me le dije que Súper importante y y de eso, Sabrina, por favor, no tengas vergüenza de venir. No. Me dijo, no, pero acá estamos para ayudarte siempre. Entonces vos de repente pensás, ay, eso, por favor, volvé a la consulta. O sea, si no bajaste, no hiciste exactamente perfecto como uno quiere hacer, ¿verdad? Volvé otra vez. No importa, sin vergüenza, volvé otra vez. Suele pasar. El tratamiento lo decía como dijiste al comienzo, no es así, o no es así, tipo, al camino de acá arriba al éxito. Es así. Es todo el día así. Y es contigo, es todos los días, a toda hora, diría yo. O sea, es así, o si no hay forma de... Sí, la frase que puede justamente ser la culminación que podemos decirles, cuando peor están es cuando más nos necesitan, ¿verdad? O sea, yo sé que da gusto ya pesarse, viste que bajaste peso, sentirte mejor, a nosotros también nos alegra, pero cuando peor están es cuando más necesitan de ayuda, porque la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, y necesita de apoyo en los momentos más críticos que en los momentos mejores. Así es que no tengan miedo de ir a consultar. Entonces, como a modo de ir terminando ya, no sé si cada una quiere dejar un mensaje breve de acuerdo a su experiencia a todos nuestros oyentes. Y desde ya les agradezco muchísimo porque están acá. Tengo certeza que hablamos de cosas muy interesantes, polémicas. Y les escucho. Nada, yo creo que me quedo con ya teniendo en cuenta el enfoque de la charla de hoy, con eso que dije, ¿verdad? Yo creo que como profesionales de la salud, claramente, y como personas que somos, podemos tener opiniones al respecto de tratamientos, abordajes, medicamentos, etcétera. Pero realmente el centro es el paciente, por eso nosotros nos comprometemos a ayudar ese creo que es nuestro trabajo, ¿verdad? Y recordar constantemente eso nosotros como profesionales creo que es muy importante. Y a los pacientes también, con respecto a esto último que dijeron, ¿verdad? Importante es destacarles, hacerles a recordar que nosotras como profesionales, desde el enfoque que tenemos, nos acordamos también de ustedes. O sea, muchas veces ustedes a lo mejor piensan que no vienen 7, 8 meses, un año y no nos importa. Y realmente no es así. Uno piensa así, ¿cómo será que está? ¿Cómo será? Ojalá que esté bien. Y pasan más o menos cuando ya le conoces a tu paciente, decir, uy, ojalá que se anime a llamarme si me necesita. Realmente se abre una intimidad en el tratamiento y en la relación con el paciente, que sepan que o sea, la consulta y ese espacio que tienen en nuestra agenda es suyo. Pero llega un lugar en la vida de ustedes
y en la nuestra, ¿verdad? Y que para eso estamos, realmente de corazón. Las personas que amamos, al menos y de vocación, hacemos esto. Aunque a veces, claro que nos podemos equivocar opinando de más, opinando de menos, siendo un poco no empático, lo que sea. Realmente es así, eso es, ¿verdad? Siempre nos acordamos de ustedes, siempre, de todos ustedes, yo me acuerdo, de verdad. Sí. Sí, así es. Sí, yo el mensaje principal que le quiero dejar a todas las personas es que nunca dejen de apostar y intentar una vez más por ustedes mismos. Ese es el mensaje que yo quiero dar, porque es muy fácil dejarte ir. Es muy fácil, bueno, ya está, soy gordo y qué, ¿verdad? Soy gordo y qué, me voy a morir seguramente de algo que realmente no es así. O sea, pareciera ser como si fuera que es más fácil dejar ir, pero en realidad eso es lo más difícil, estar ahí en esa situación donde te dejaste totalmente de lado, de priorizarte, de intentar, de luchar por vos, porque eso es lo que haces todos los días cuando te vas al doctor, cuando seguís el tratamiento, cuando te vas al psicólogo, cuando no faltas a tu consulta, cuando empezás a comer mejor, cuando te vas al gimnasio, o sea, cuando no te quieres ir, pero decís, no tenés que lo pensar mucho, tenés que ir allá. Ese es mi consejo con mi amiga también. ¿Cómo estás todo el día al gimnasio? Yo no pienso, me voy nomás. Sí. Me voy, hago fácil para mí el hábito, ahora llevo ya mis cosas al gimnasio y me voy. O sea, ese es el mensaje, que no se dejen ir y apuesten una vez más por ustedes mismos. Muchas gracias, chicas. Me encantó lo que hablamos hoy. Así es que les invito a ustedes que me sigan a todos mis canales, en TikTok, YouTube, Instagram y Spotify, para que sigan viendo más episodios de esta primera temporada. Chao.